El día de hoy vamos a continuar con el curso virtual de embriología. Hoy día nos toca la clase 4 de embriología, que es acerca de la formación de las extremidades, ¿no? La próxima clase nosotros vamos a ver lo que es la continuación de las estructuras óseas, que vendría a ser la formación de las costillas, del esternón y de los huesos del cráneo. Entonces vamos a proceder a desarrollar la clase. El esqueleto humano es el conjunto total de piezas óseas que va a proporcionar al cuerpo una estructura multifuncional, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que le va a permitir desarrollar ciertas funciones como lo que son la locomoción, la protección, la contención, el sustento. Y este esqueleto humano está conformado por 206 huesos, ¿no? Y estos 206 huesos se van a dividir en dos grandes grupos, los que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, es decir, no se van a considerar lo que son las piezas dentarias ni las suturas bormianas, ¿no? Que son los que están supernumerarios en el cráneo, ¿no? O los huesos esamoideos. Entonces, estos huesos que nosotros tenemos en el esqueleto humano, todos van a estar articulados de manera perfecta, de tal manera que van a permitir soportar a las estructuras conectivas o a las diferentes materias humanas, como son los ligamentos, tendones, músculos y cartílagos, a excepción del hueso hyoides. Entonces, el esqueleto, que es la formación o el conjunto de todos los huesos del ser humano, conforma el 12% del peso corporal, ¿no? Y esta introducción les estoy dando para que ustedes se sitúen y sepan cómo es a rasgos generales en el adulto, ¿no? Porque en el adulto el sistema óseo está formado por 206 huesos, sin embargo en el embrión vamos a ver que existe aproximadamente 300 huesos debido a que todavía no se han fusionado, ¿no? En cambio en el adulto ya estamos fusionados. Pero en esta primera diapositiva lo que quiero mostrarles es solamente datos generales, ¿no? Que el esqueleto es la formación de todos los huesos del ser humano, que son 206 y que representa el 12% del peso corporal. Asimismo tiene múltiples funciones, principalmente sostén, protección, ¿no? De contención. Y esto se divide en dos grandes grupos: el esqueleto axial, que está formado por lo que es la columna vertebral, las costillas, el esternón y el cráneo, es decir, todo lo que es el eje cráneo-caudal, ¿no? El eje principal del cuerpo. Y el esqueleto apendicular, como su mismo nombre lo dice, actúa como un apéndice, es decir, lo que nos va a permitir coger las cosas, caminar. Entonces van a estar formados por la cintura pélvica, la cintura escapular y las extremidades, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a desarrollar la clase de esqueleto apendicular, ¿no? Acerca de lo que son extremidades superiores y extremidades inferiores. Entonces, en embriología las extremidades se van a formar al final de la cuarta semana, ¿no? Nosotros habíamos visto en estas tres primeras clases lo que era la formación del periodo preembrionario, ¿no? Pues bien, ahora ya estamos en el periodo embrionario, en donde se van a dar toda la formación organogénica, ¿no? De todos los sistemas, ¿no? Y eso se va a extender aproximadamente hasta la semana 8, para que en la semana 9 comience el periodo fetal. Entonces las extremidades no son exentos a esta norma y comienzan al final de la cuarta semana del desarrollo humano. Cabe resaltar que las extremidades anteriores van a aparecer 1 a 2 días antes, ¿no? Aproximadamente en el día 26, ¿no? Como lo menciona el Moore, y 2 días después ya aparece lo que son las extremidades inferiores, ¿no? Esas extremidades, como nosotros podemos observar en la imagen A, van a aparecer en forma de yemas, ¿no? A estas yemas también se le conocen como esboz y van a ser evaginaciones. ¿Pero evaginaciones de qué? ¿De dónde se forman las extremidades? Si bien es cierto, las extremidades se van a formar al final de la cuarta semana del desarrollo, estas se van a formar como evaginaciones del mesodermo lateral, ¿no? Es decir, de la pared parietal del mesodermo lateral, ¿no? Por eso también se le denomina evaginaciones de la pared ventrolateral. En la semana pasada habíamos visto que el mesodermo se divide en mesodermo paraxial, que va a dar origen a los somitas, el mesodermo lateral, que en este caso da origen a las extremidades, y el mesodermo intermedio, ¿no? Todos estos tres mesodermos conforman el mesodermo intraembrionario, ¿no? Entonces el mesodermo intermedio, vamos a ver posteriormente todavía la formación del sistema urogenital. El mesodermo lateral, como les vuelvo a repetir,
va a formar las extremidades. Entonces, de esta diapositiva, ¿qué es lo que tenemos que llevar en claro? Que se forman las extremidades al terminar la cuarta semana del desarrollo, que las extremidades anteriores se forman 1 a 2 días antes y que se forman como esbozos, como yemas del mesodermo de la placa lateral. Bueno, entonces las yemas de las extremidades están formadas por un núcleo de mesénquima. Este mesénquima deriva de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y los tejidos conjuntivos por una capa de ectodermo cúbico. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En todo lo que es embriología van a haber una interacción entre lo que es el mesénquima y el epitelio, ¿no? En este caso, las extremidades se van a formar por un núcleo mesenquimatoso. Ya les había dicho antes que el mesénquima es el tejido laxo, tejido conectivo embrionario que está indiferenciado. Es decir, este mesénquima tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier tejido. En este caso se va a diferenciar en lo que es la extremidad, ¿no? El núcleo es de mesénquima, pero este núcleo, como nosotros estamos viendo acá está un embrión aproximadamente en la cuarta, quinta semana del desarrollo, y acá nosotros podemos ver la imagen del esbozo, ¿no? El esbozo, que es el mesénquima, el núcleo mesenquimatoso, que está rodeado por una capa de ectodermo cúbico. Y esta capa de ectodermo cúbico, en su porción más distal, vamos a ver que se engruesa y se forma lo que es conocido como la cresta epidérmica apical. Esta cresta epidérmica apical va a ser muy importante porque va a ejercer una influencia inductora sobre el mesénquima de la extremidad para poder iniciar con el crecimiento y desarrollo de las extremidades en dirección próximos distal, es decir, de arriba hacia la parte más alejada, ¿no? Entonces es una interacción que existe entre el mesénquima y la cresta epidérmica apical, ¿no? La cresta epidérmica apical, que es el CEA, ejerce una influencia sobre el mesénquima adyacente, ¿no? Y esto lo va a hacer a través de ciertos genes, ¿no? Diversos estudios dicen que existe la expresión de factores de crecimiento fibroblastos endogénicos y los genes TBOX 4 y 5 para que ejerzan esa influencia inductora, ¿no? Entonces, en esta imagen claramente vemos el esbozo con estas dos partes, con el mesénquima y con la parte cúbica del ectodermo engrosada, que es la cresta epidérmica apical, ¿no? La población de las células que están indiferenciadas se va a conocer como lo que es la zona de progresión, ¿no? Es decir, existe una zona que todavía no está diferenciada, ¿no? Porque lo que hace la cresta epidérmica apical es justamente que el mesénquima no se desarrolle. Entonces, en esa zona indiferenciada se le va a conocer como la zona de progresión. Vamos a ver también que las células que se encuentran más alejadas del CEA son las que se diferencian primero en lo que va a ser el cartílago y el músculo, ¿no? Porque la formación de los huesos de las extremidades se van a formar por un tipo de osificación endocondral. Bueno, entonces acá nosotros vamos a ver una imagen sacada del libro de Lachman, que es una imagen del microscopio electrónico de barrido, en donde vemos esta yema, ¿no? O este esbozo de las extremidades, ¿no? Vemos lo mismo que en la imagen anterior, pero en microscopio, ¿no? Vemos el ectodermo, cómo recubre, ¿no? Con su capa de células cúbicas, y en la parte distal, en la puntita, este ectodermo es engrosado y se conoce como la cresta ectodérmica apical, ¿no? Igual que en la imagen anterior, ¿no? Algunos libros lo denominan cresta epidérmica y otros ectodérmica. El origen va a ser el ectodermo, ¿no? Y acá lo vemos en una vista un poco más lateral y un poco más superior. Y también vamos a ver este reborde, ¿no? Engrosado, que es la cresta ectodérmica apical. Bueno, entonces ya sabemos que las extremidades se van a formar en la cuarta semana por influencia de la cresta ectodérmica apical hacia el mesénquima. No existe esa influencia, y que las extremidades superiores se forman 2 días antes que las inferiores. Entonces, avanzando un poco en el desarrollo, vamos a ver que en un embrión de 6 semanas la parte terminal de las yemas se va a aplanar, ¿no? Y de esta manera se van a formar las placas de las manos y de los pies. Como vamos a ver en la imagen A, vemos a un embrión que tiene 48 días, ¿no? Y en donde los dedos ya se están formando por muerte celular, ¿no? Que tiene lugar en lo que es la cresta ectodérmica apical. Bueno,
Entonces, para que se forme primero el desarrollo, hemos visto el esbozo, luego del esbozo estos se aplanan, ¿no? Y de esta aplanación va a venir la muerte celular, ¿no? La muerte celular que se da en el día 48, ¿no? A nivel de la cresta ectodérmica apical. Como sabemos, la apoptosis es la muerte celular programada y se va a dar en las zonas interdigitales. Si ahorita cada uno de ustedes ve sus manos, va a ver que en los dedos están separados, ¿no? Y que existen zonas interdigitales. En el periodo embrionario estos dedos estaban juntos, ¿no? Y se han separado por el proceso de apoptosis, ¿no? Si es que no se da la apoptosis, se va a dar lo que es la sindactilia, que es la unión de los dedos a través de una membrana, porque no se dio la correcta muerte celular programada o apoptosis en el día 48. Vamos a ver que también si nosotros ahorita vemos nuestro brazo, a ver todos extendamos la extremidad superior, vamos a ver que está formado por lo que es la mano, por lo que es el antebrazo y por lo que es el brazo. Estas tres entidades que forman la extremidad superior van a estar separadas y esta separación se va a dar gracias a los segmentos proximales, ¿no? Por las constricciones circulares, ¿no? Es decir, en cada segmento va a haber una constricción que va a separar esas tres partes, ¿no? Y luego aparecen lo que son las segundas constricciones circulares que dividen la parte proximal en dos segmentos. Y finalmente el miembro superior queda dividido en tres segmentos por lo que son las constricciones circulares. Bueno, entonces en la imagen estamos observando el día 48 con la formación de la muerte celular programada, ¿no? En el día 51 estas áreas de apoptosis siguen y en el día 56 los dedos ya están separados del todo. Seguimos avanzando. En la séptima semana de la gestación las extremidades van a girar y esto es muy importante porque es la posición que éstas toman en la actualidad, ¿no? Es decir, en el ser humano adulto. Las extremidades giran en el sentido opuesto. Las extremidades superiores van a girar 90 grados, al igual que las extremidades inferiores. La diferencia es que las extremidades superiores van a girar en el sentido lateral. Por eso es que nosotros tenemos el tríceps, que es el músculo extensor del brazo, y este tríceps, que es el músculo extensor, va a quedar en la parte posterior y lateral, porque justamente la rotación del miembro superior ha sido una rotación en sentido lateral. Mientras que los músculos extensores de las piernas, como son los cuádriceps, quedan en la parte anterior y los pulgares quedan en la parte media, justamente por la rotación medial. O sea, ambos miembros van a rotar en sentido, van a rotar 90 grados, pero lo hacen en sentidos diferentes, ¿no? El miembro superior en sentido lateral y el miembro inferior en sentido medial. Bueno, ahora nosotros vamos a ver que el proceso de formación de los huesos de las extremidades se van a dar en la sexta semana, pero mediante el tipo de osificación endocondral. Es decir, el mesénquima se convierte en condrocitos. ¿Qué quiere decir esto? Existen dos tipos de osificación, la endocondral y la intramembranosa. En el caso de esta clase, que abarca todo lo que es las extremidades, vamos a ver que el tipo de osificación es endocondral, es decir, necesitamos un molde de cartílago humano, que es el cartílago hialino, para formar los huesos de las extremidades, ¿no? Es decir, primero se forman los condrocistos y estos condrocitos se van a diferenciar finalmente en los osteocitos. Entonces, vamos a ver que este proceso de cartílago, ¿no? Este proceso de formación endocondral va a avanzar a través de la embriogénesis, pero cuando se detiene se va a denominar interzona. Por ejemplo, en lo que es la zona del brazo y del antebrazo está la articulación del codo, ahí se formó la primera interzona, ¿no? Y a estas interzonas se le conoce con el nombre de las articulaciones, y estas articulaciones se forman en la octava semana. ¿Qué es lo que sucede? Las células mesenquimales van a diferenciarse, ¿no?, en lo que son los condrocitos, y estos van a formar los moldes de cartílago, pero estos condrocitos van a proliferar de tal manera que va a llegar un punto en donde se van a detener, que son las interzonas, que son las futuras articulaciones, ¿no? Y para formar la articulación también tiene que haber muerte celular, ¿no? Para formar todo lo que es la articulación hay una apoptosis y posteriormente alrededor de ella se vuelven a multiplicar las células para formar lo que es la cápsula articular. Entonces, en la interzona
se va a dar el número y vamos a ver que en la interzona, justo lo que les estaba comentando, el número y la densidad van a aumentar para darse una muerte celular y formar la cavidad articular. Esta interzona se va a formar gracias a la señal inductora, que es conocida como el WNT14, ¿no? Y vamos a ver que los centros de osificación primaria aparecen en la semana 12. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere con centros de osificación primaria.